Bueno, lo primero que estuvimos recién con el presidente de la Bolsa de Comercio, le agradecimos la gentileza de facilitarnos el lugar, que nos puede prestar siempre que no hagamos cosas partidarias. Voy a presentar a los autores del libro. Bueno, no lo conocía a Luciano, lo conocí hoy a Juan Sebastián, lo conozco hace unos cuantos años. Así que tenemos la idea de siempre las mismas ideas, así que nos conocemos. Bueno, no quiero leer el currículum porque no me acuerdo, obviamente, de memoria, aunque algunas cosas sí. Juan Sebastián Landoni es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una maestría y doctorado en Economía en SEADE, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Es docente e investigador universitario. Ejerce la docencia en carrera general de posgrado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en la UCA en Rosario y en la Universidad Nacional de Rosario. Y también, bueno, es autor del libro El empresario institucional, publicó varios artículos en libros y revistas. Y Luciano Villegas es licenciado en Economía, profesor universitario, también en la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Administración de Activos Financieros por SEADE, trabajó en Casas de Cambio y Sociedad de Bolsas de Rosario, fue columnista económico del programa Con Sentido Común en la CNN de Rosario y es asesor de empresas. Actualmente dicta clases en carrera de grado de UCA en la Universidad Nacional de Rosario y en UCEL, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, y es economista de la Fundación Libertad de Rosario. Bueno, acá la verdad que es como bien dice Walter Castro en el prólogo del libro, han enfocado muy bien su estudio los autores porque bueno, indican muchas trabas y los errores y todas las pruebas a que nos someten en las distintas políticas públicas. Pagan los pobres, bueno, aunque algunos pobres no se den cuenta, son los que más pagan, que siempre terminan perdiendo en todas las políticas públicas porque, bueno, les hacen creer, como decía Bastia, que es en su propio beneficio, pero en realidad terminan beneficiando a otro grupo, sino a ellos. Por otra parte, bueno, también el libro pretende comentarnos que así como hay leyes físicas, en la física también hay leyes de la economía, que hablan, bueno, obviamente de la producción, del trabajo y del bienestar. Bueno, y obviamente, como corresponde, dicen que no hay consumo sin producción. Y bueno, entonces normalmente la gente tiene que producir bienes y servicios para que sean valorados para los demás para poder consumir. Hacen hincapié también en todo lo que viene en la creación de riqueza. Y bueno, me hizo acordar mientras leía el libro en todo lo que decía siempre Bastiat, un filósofo del siglo XIX, economista, legislador, que quisiéramos tener uno así ahora, que él hablaba de lo que se ve y lo que no se ve, y cómo, bueno, y habla de los buenos y malos economistas. Acá tenemos a los buenos. Y los malos se refiere a los que solamente dan en lo visible y no en lo que hay que perder. Bueno, y por otro lado, también se refieren, hablan de, bueno, por otra parte también, para dividir el trabajo, lo dividieron en micro y macroeconomía, y todos los temas de micro, lo que sea control de precios y salarios, la distribución coactiva de ingresos, etc., y lo que es la macro, todo lo que tenga que ver con el déficit fiscal y la forma de financiarlo. Y al mismo tiempo, bueno, después hacen un relevamiento, un debate que, sin concluir, como dicen ellos, sobre el tema de las instituciones, donde se preguntan no qué es lo que el Estado puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por la gente en general, sin esperar nada del Estado. Y ello se refiere, bueno, especialmente a los emprendedores, pero también a todos los trabajadores en general, y bueno, y a las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, MAGI es una institución sin fines de lucro, así que como cosa buena es esto, presentar libros de buenos economistas. Así que no sé quién de los dos va a hablar. Primero, Sebastián. Bueno. Ya dijo todo, así que no me metí en nada económico porque no soy economista. Estábamos, bueno, gracias a Ana, a la Bolsa y a los amigos que están acá y familiares. Estábamos en 2020, febrero de 2020, no sabíamos nada del Luchito ese, y Luciano y yo siempre nos tomamos unos días para preparar el año de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional de Rosario, donde somos colegas de hace 20 años en
distintas cátedras. Y entonces, este tema, Lucho, sí, este tema está flojo, pero esto no puede estar flojo, para los pobres, Lucho dice, no sé quién dijo primero eso. Y bueno, está bien. Y bueno, seguimos hablando y este tema, fíjate, y esto es lo mismo, decimos, para los pobres, para los pobres. Bueno, entonces, ahí no sé quién de los dos dijo, bueno, escribamos para los pobres. A la tarde, bueno, terminó el café, que yo la preparación del año, y a la tarde me mandó el índice. Ese señor me dice, acá está, 5 capítulos de micro, 5 de macro, estos son los temas, Eva. Bueno, y después vino la pandemia, que nos liberó el tiempo ese del transporte, nos dio el tiempo que necesitábamos para esto, ¿no? Tener 2 o 3 horas al día, para escribir y pensar, que no es una tarea fácil. En los agradecimientos nosotros mencionamos a 3 personas, que son 3 amigos, uno es Walter Castro, otro es Igor Sarkanovic, que otro es Pablo Michetti, que tiene 90 años, y nos corrigieron en la redacción. Igor corrigió un montón de contenidos valiosísimos. Y Walter nos dijo que había un diseño que era muy importante, agregar resúmenes fáciles para aquel que no es de nuestro ámbito. Acá tengo colegas, economistas varios, del SEMA, del Titela, y bueno, la gente que no es economista por ahí le cuesta un poco algunas cuestiones, entonces escribimos un resumen que nos dijo Walter de media página o una página como máximo, para que todo el mundo pueda leer por lo menos el resumen y entender lo básico. Y después el que quiere zambullirse un poquito más el capítulo y algunos apéndices un poquito más técnicos para aquel que quiera un poco más. Los economistas y estudiantes de economía obviamente se van a aburrir. Hablando de los estudiantes, es un libro que nosotros le dedicamos a los estudiantes, porque somos estudiantes, porque Luciano y yo somos estudiantes de economía. Eso de las doctorados y eso son pavadas. Lo importante es nunca dejar de estudiar, no es demagogia esto. Los profesores que dejan de estudiar, lo lamento por ellos, pero son malos profesores, ¿no? O sea, lo importante es siempre estar en las ideas, pensando nuevos argumentos, como siempre nos enseñaron Juan Carlos Cachanowski, Alberto Martín Krause, Gabriel Zanotti, que son tipos que nos han dicho, mirá, tenés que seguir estudiando, siempre tenés que seguir estudiando. Y por eso es un libro pensado por estudiantes para estudiantes. Lucho, seguimos. Bueno, gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por estar. El libro, claro, como dice Seba, tiene dos lecturas. Una lectura para alguien que no está zambullido en temas económicos, y por eso tiene un primer resumen donde uno tiene la idea principal de qué trata cada capítulo, y después tiene un desarrollo en donde creo que lo que nosotros tratamos de aportar como idea es que más allá de las buenas o malas intenciones que tengan algunas políticas públicas, hay leyes que inevitablemente se cumplen. O sea, si hoy Alberto Fernández saca un decreto que dice se prohíbe la ley de gravedad, yo dudo que todos ustedes suban a la terraza y prueben volar. Bueno, si alguno lo hace, van a tener resultados, sépanlo. Bueno, en economía hay determinadas leyes que son inviolables. Entonces, si vos estableces precios máximos, hay 4.000 años de historia que dice que va a haber desabastecimiento. Y Argentina continúa año a año estableciendo precios máximos. ¿Qué pasa? Vas al supermercado y te dice un aceite por persona. O el asado a 149 pesos y vos te tenés que tirar cuerpo a tierra para ver si en algún lugar está ese producto con la alfombra vacía. Entonces, cada uno de los capítulos busca una explicación teórica de por qué algunas políticas públicas, porque tengan buenas o malas intenciones, fallan, porque van contra leyes económicas, y después al final, a modo de caso práctico, ponemos alguna noticia o algún hecho que haya sucedido a lo largo de la historia. El libro está bastante desargentinizado, no apunta específicamente a la Argentina, tal vez sea el segundo libro, podemos verlo como adelanto, estamos pensando en escribir un Pagan los pobres argentinos, pero este no está apuntado específicamente a la política pública argentina, sino a la política pública general. Entonces, cada uno de los capítulos tiene al final un caso práctico de algún lugar del mundo, de algún lugar donde alguna política pública falla. Porque también es cierto que en Berlín hay control de alquileres. No porque
que sea en Berlín funcione. Si ustedes ven la noticia de Berlín, cada vez que un departamento queda libre para alquilar hay colas y colas. Entonces, no es que, personalmente, acá no me voy a subir a Seba al tren, yo creo que Argentina no hay ninguna excepcionalidad. Vieron que bueno, Cristina Fernández de Kirchner, si se puede nombrar, suele decir que Argentina es una excepcionalidad, que Argentina no está en los manuales de macroeconomía. Y yo personalmente me opongo completamente a esa idea, me opongo completamente. Argentina es un caso de manual. Vos mirás el manual y dices, bueno, si establece el precio máximo, no va a funcionar, la inflación no va a bajar y va a haber desabastecimiento. Es lo que pasa. Si vos estableces salario mínimo, seguramente los que estén ahí, que no lleguen con su productividad marginal, van a quedar afuera. El albañil, el ayudante plomero, ¿qué pasa? Eso está en el negro. O sea, si vos tenés déficit fiscal y reiteradamente lo financiás con emisión monetaria, va a haber un proceso inflacionario que va a perjudicar a los pobres. O sea, todo lo que dicen los manuales de micro y macroeconomía en Argentina pasa. Y pasa tal cual lo dice el manual. Entonces, yo no creo que Argentina sea un caso excepcional, para nada, es un caso de manual. Y el libro apunta en ese sentido a explicar políticas públicas en general. O sea, cuando Portugal, en Porto, aplica la ley de alquiler, falla. Cuando Berlín aplica la ley de alquiler, falla. Cuando Argentina aplica precios máximos, falla. Siempre. Cuando un país tiene déficit fiscal y lo financia con emisión monetaria, inevitablemente o sea, no es una cuestión de políticos argentinos, es una cuestión de leyes económicas. Yo creo que lo nuestro apunta a explicar leyes económicas que se cumplen. Como se cumplen las leyes de la física, como se cumplen determinadas leyes, creo que nosotros en Argentina, y me parece que es un trabajo de todos, porque es un trabajo también de nosotros como economistas lograr comunicar bien. Me parece que nosotros como economistas hemos fallado en comunicar. Porque si después de 4.000 años de historia, en donde ni siquiera el Imperio Romano o el Perón más fuerte con los militares pudo controlar los precios vía control de precios, vía ejército, entonces nosotros hemos tenido un problema en no poder explicar eso a la gente. ¿Cómo puede ser que nosotros no le hayamos podido explicar a la población en general, los economistas me refiero, que los controles de precios son malos? Y lo digo esto porque en 2017, en 2019, en abril de 2019, cuando las encuestas ya eran categóricamente en contra de Macri, ya todo el mundo más o menos que manejaba encuestas sabía que Macri perdía, recuerdo que en aquel momento, en abril, Macri renueva el programa de precios cuidados. Creo que lo amplía a 350 productos, a 500, no recuerdo exactamente. Y recuerdo muy claramente que una etapa de La Nación decía que el 70% de la población aprobaba esa medida. Entonces, me parece que acá hay una cuestión de que también tenemos que asumir algo de culpa en algunas cosas que nos suceden. Porque nosotros también muchas veces apoyamos determinadas medidas que van contra leyes económicas. La sociedad cómplice, como alguna vez escribió José Luis Herber, pero también nosotros los profesores en no lograr explicar cosas tan sencillas, porque esas son cosas sencillas. ¿Cómo no logramos explicar a la población que la inflación perjudica enormemente a la gente más pobre porque se gasta todo su ingreso en bienes de consumo que aumentan, no sé, el año pasado la inflación fue el 54%, los alimentos aumentaron 60%. Entonces, los pobres vieron caer su ingreso en un 60% el año pasado. ¿Cómo no logramos hacerle entender a la gente que la inflación es un problema que afecta mucho más a los pobres que al resto de la sociedad? Bueno, creo que el libro, perdón si me extendí demasiado, pero creo que el libro va en esa dirección. Es decir, bueno, miren, hay leyes económicas que se cumplen inviolablemente, no hay manera de ir contra, por más que vos tengas buenas intenciones, que vos te presentes como un político que no, esta vez va a andar bien, como ahora Tombolini dice que no, esta vez control de precios va a andar bien, dice Tombolini. ¿Por qué va a andar bien esta vez? ¿Por qué vas a hacer para que ande bien? O sea, es imposible y va a volver a fracasar. Entonces, bueno, redondeo. El libro apunta específicamente a la idea de que hay leyes económicas que son inviolables. Si se reúne el Consejo Económico y Social, va a fracasar. Sí, seguramente. Bueno, perdón si me extendí demasiado, pero quería hacer un poco cuál es la idea. Sí, quería agregar algo. Sí. Bueno. Sobre los objetivos del libro, ¿no? Ahí Luciano dijo que no nos interesa argentinizar el gobierno. Quizás en el para los pobres argentinos, ya Luciano ya está escribiendo el índice, bueno, y todas las políticas públicas argentinas podría ser un libro más argentinizador. El libro, en primer lugar, quiere pensar teoría económica. Yo sé que esto puede resultar denso, pero bueno, explicado sencillito, esto es relaciones causales que expliquen hacia dónde conducen determinadas políticas públicas y por qué. ¿Qué información comunican? ¿Qué incentivos transmiten? ¿No? Porque acá hay mucha política pública que parece que comunica
una información y comunica otra, que brinda unos incentivos y en realidad brinda otros incentivos, ¿no? Que terminan en algo que es el segundo objetivo. El libro está pensado en crear empleo productivo y digno. La palabra digno, yo sé que a muchos colegas economistas, incluido acá, el coautor, le puede molestar, pero empleo productivo y digno tiene que ver con que las personas hagan cosas no solamente productivas porque físicamente producen más cantidades en menor tiempo, sino porque se sirven a sí mismos sirviendo a los demás. Algo muy importante para vivir en una sociedad abierta, de respeto, de tolerancia, la sociedad que queremos vivir, ¿no? sin abuso de poder, para decirlo rápidamente y salir del punto. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Todas políticas públicas que traben la creación de empleo productivo y digno son las que, alguien me puede decir, falta algún capítulo, es cierto, ya me lo dijeron, no se preocupen que no van a ser muy creativos si me lo dicen. Acá hay un capítulo dedicado a los impuestos, hay un capítulo dedicado a la competencia, a las regulaciones y el monopolio, hay, por supuesto, un capítulo dedicado a la inflación, al financiamiento del Estado con deuda pública interna, deuda pública externa. Okay. Siempre falta algo, siempre hay mucho para agregar. Ahora, lo importante es pensar cómo hacemos para que el público tenga opciones alternativas para elegir, dado un conjunto de políticas, un set de políticas públicas que impulsen la demanda de empleo. Y esto es un tema que a muchas personas les parece técnico, ¿no? ¿Qué es la demanda de empleo? Es la demanda de los empresarios, es la demanda de los emprendedores. Ustedes dicen, ¿cómo? Los empresarios demandan empleo, los empresarios demandan empleo, los trabajadores ofrecen empleo. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy sencillo. Para nosotros, por ahí que estamos en este asunto hace años, nos resulta más sencillo. ¿Quién demanda? El que paga, ¿no? El que compra el reloj, se me rompió la malla, el que compra el reloj demanda. ¿Por qué? Porque paga. ¿Quién compra? El consumidor, el demandante. El empresario, ¿por qué demanda? Bueno, porque paga salarios. Multiplicar la demanda de empleo es un desafío para crear empleo productivo y digno. Y por eso hay que pensar políticas públicas que, lejos de desincentivar la creación de empleo, la multiplicación de eventos emprendedores, como decimos los economistas técnicamente, lo que vemos generalmente de los países retrasados, no solamente de Argentina, que parece que fue un gran país. Recién, entre paréntesis, el presidente de la Bolsa nos llevó al salón a donde Pellegrini decidió la ley de inversiones de 1890 y nos sacamos la foto ahí en el sillón ese donde Pellegrini habló, y después nos llevó al salón, a la oficina del presidente de la Bolsa, que ahora es Adel Modavi, a quien le agradecemos. Nosotros dijimos, caramba, acá hubo un país donde se multiplicaron oportunidades. No por nada, entre 1870, que vino mi bisabuelo, y 1930, llegaron más o menos 3 millones y medio de personas. ¿No? Eso no es casualidad. ¿Qué pasó? Bueno, no solamente hubo oportunidades para que los emprendedores creen empleo productivo y digno. Algo que a los economistas nos cuesta, ¿no? Entender que hay una vida que vale la pena ser vivida, eso que Aristóteles llamaba la vida eudaimónica, una palabra rara, impronunciable. ¿Qué es la vida eudaimónica? Es la vida de la felicidad, no, dice Aristóteles. Sí, felicidad sí, pero también hay momentos dolorosos, se te muere un familiar, ya sabemos, ¿no? Hay momentos tristes, nos peleamos con los amigos, con la novia, con el novio. Bueno, entonces, la vida eudaimónica es, aunque tenga dolor, aunque tenga sacrificio, aunque tenga disciplina, vale la pena ser vivida. Y yo creo que Argentina tiene un conjunto de políticas públicas, y los países atrasados tienen un conjunto de políticas públicas que atentan contra ese fenómeno tan importante, ¿no? Que es el fenómeno de vivir de la mejor manera, sirviendo a los demás, ayudando a los demás. Bueno, algo que estas políticas públicas que analizamos en este libro impiden, reprimen. No, ¿quién viene a hablar? Habla del último capítulo. ¿Instituciones? Sí. Bueno.
Bueno, Sebastián hace muy bien hincapié en que fue esta Argentina, ¿no? Y es claro que esta Argentina, que bueno, acá estamos teniendo, la que fue básicamente porque la Constitución de Alberdi nos dio un set de reglas, nos dio un set de instituciones, generó incentivos institucionales para que 3 millones de abuelos o bisabuelos o padres nuestros vengan acá y pudieran proyectar su vida. Proyectar su vida en libertad, proyectar su vida de manera libre, o sea, un set de reglas que le permitía ser empresario, proyectarse. Además, obviamente que el set de reglas permitía el derecho a la propiedad privada y todo, pero también la propiedad privada a veces nosotros la centralizamos en los bienes materiales. La propiedad privada es mucho más que los bienes materiales. La propiedad privada es poder desempeñar libremente tu proyecto de vida como ser humano. A veces hace demasiado hincapié en que los que estamos de este lado defendemos los derechos de propiedad a rajatabla pensando que solamente defendemos bienes materiales. En realidad nosotros, más allá de eso, que es muy importante por los mecanismos incentivos que tienen en los mercados y la empresarialidad y la generación de empleo, la libertad también implica que vos puedas desarrollar tu proyecto de vida libremente. Y eso implica que puedas desarrollarte religiosamente, que puedas desarrollarte sexualmente, que puedas desarrollarte como quieras, porque es muy difícil establecer un límite, porque cuando los estados empiezan a reprimir libertades, yo creo que no solamente reprimen libertades económicas, los ejemplos me parece que sobran. Los estados cuando empiezan a ir contra las libertades, no es que solamente van contra las libertades económicas de las empresas o de los consumidores, es como que es difícil que ellos puedan mantener los límites hasta dónde van avanzando con las libertades. Yo creo que avanzan sobre todas las libertades, incluso sobre las otras libertades, las libertades de los seres humanos. Y me parece que la propiedad no es solamente la propiedad privada de los bienes materiales, sino que también la propiedad de que cada uno pueda desarrollarse libremente, desarrollar su proyecto de vida libremente. Y creo que de alguna manera también el libro apunta a eso, a que cada uno pueda, desde un set de instituciones o de reglas, desarrollarse libremente, sin ser coercionado por el Estado, pero tampoco sin tener el deseo de coercionar a nadie. Porque las libertades son dos cosas. La libertad es, obviamente, que el Estado no te oprima, no te coerciva, pero tampoco es que vos tengas el deseo de hacérselo a los demás. Hay una doble vía, me parece, en ese sentido. Y me parece que el libro también de alguna manera defiende eso. Sobre todo en el último capítulo, ¿no? El capítulo institucional. Contra el abuso de poder, Exacto. No solamente, o sea, los padres podemos abusar del poder con nuestros hijos y los profesores con nuestros alumnos, y es terrible porque pasa seguido. Bueno, el abuso de poder muchas veces parece, sobre todo en los ámbitos liberales, ¿no? Vemos que solamente el gobierno abusa del poder, no, el empresario puede abusar del poder con los trabajadores, con los gerentes, con los directores de la planta. Mucho cuidado, ¿no? Por eso, bien interesante lo que apuntó Luciano, y nosotros lo señalamos al final del libro. Que la sociedad abierta requiere limitar el abuso de poder en todos los ámbitos, no solamente en el Estado, ¿no? Ese, cuando abusa de poder, Es el mayor de claro, es duro, ¿no? Porque tiene policía, y tiene ejército, y tiene jueces, y bueno. monopolio de la fuerza. Pero en realidad es muy difícil que cuando se coartan libertades sean solamente económicas. Es una consecuencia. Exacto. Es muy difícil que el límite sea ese. Es inevitable que va sobre otras libertades. Si alguno quiere hacer preguntas. Sebastián, por ahí Sí, preguntar. haces una autocrítica a la profesión de economista diciendo que hay un problema de déficit comunicacional en materia de la explicación de por qué las políticas públicas afectan directamente a los pobres. Pero la repetición de errores que tenemos en Argentina o en otros lugares también hace que debería producirse algún tipo de aprendizaje social.
digamos, de hace 40 años para esta parte hemos tenido control de precios de todos los colores, tamaños y demás. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno? Insisto, más allá de que no hemos sido capaces de comunicar, pero sí lo hemos sufrido. No terminamos aprendiendo nunca, ¿no? ¿Cómo se explica desde el punto de vista de ese fenómeno social? Pensemos un segundito la respuesta desde el lado de la academia, del pensamiento, del ámbito del pensamiento. Un poco con Hayek diría que los economistas que somos solamente economistas estamos condenados al fracaso, ¿no? El economista que no tiene una patita en la sociología, en la ciencia política, en la antropología, y pierde, ¿no? Pierde mucho. Yo creo que algo de eso es responsabilidad nuestra. No saco los pies de plata, como diría, puedo decir, ¿quién diría eso? Pero yo creo que algo de eso hay. Y desde el punto de vista social, sobre los aprendizajes sociales, yo tengo serias dudas. No si eso es tan automático y que en algún momento el público despierta, uy, como de un sueño. Mirá, estuvimos haciendo las cosas mal, votando mal, apoyando mal, legitimando mal. Yo creo que se puede vivir 100 años en decadencia y más, y hasta la implosión social, como han demostrado la decadencia de los grandes imperios, ¿no? Que han desaparecido y florecieron, fueron gloriosos. Hay una antropóloga, ahora no me acuerdo el nombre, que explica esto, ¿no? Que hay sociedades que caen en derivas culturales destructivas, ¿no? En la ciencia política se hablaba de libanización cuando yo fui a la universidad hace 600 años, y ahora se podría hablar de argentinización, ¿no? El otro día Sebastián Matsuka, que es profesor creo que UCLA, escribía una nota, politólogo argentino, diciendo que en Argentina la lógica del conflicto trabajo-capital, la vieja lógica marxista, ¿no? Puede ser reemplazada por una lógica que es entre trabajadores y emprendedores y cuentapropistas contra, ¿no?, vagos, lúmpenes y planeros. Dice así, me duele, me mortifica la lectura, ¿no? Que es un conflicto durísimo, que casi que es un conflicto entre pobres, ¿no? Porque estamos hablando de que el cuentapropista, ¿vos crees que lleva 100.000 pesos por día a la casa? No sé si lleva 50 por mes, ¿viste? Entonces, a mí me preocupa que del lado de las élites no haya un cambio. O sea, a mí me preocupa mucho más carta abierta, diciendo una cantidad de sonceras y lanzadas, que la señora que por ahí te da una mano en tu casa, que diga algo de que quiere el plan, ¿viste? Yo esa lógica la entiendo. ¿Qué va a hacer? ¿Quiere un regalito adicional? Está bien. Es decadente, pero sí me preocupa mucho más la pérdida de la calidad de ciertas élites, ¿no? Sobre todo, a mí me preocupa en la academia, pero también en la política, ¿no? Pero es el negocio de ellos. Bueno, sí, digo, Nada de casual, yo creo que no hay negocio más grande que la pobreza. tristísimo. Porque aparte manipula la mente si tenemos una decadencia cultural, porque también, fíjese, con todos los piquetes y todo, no está arriba el poder, sino que el poder está abajo. Los movimientos sociales se modifican el estable. Toda esta gente que paran todo, que no dejan trabajar, que no dejan ir a los médicos, y todos los días es lo mismo, y nadie tiene autoridad. ¿Cómo? ¿No era que el Estado tenía la coerción? No. Hay mucha plata. Yo creo que es por eso. Y no solamente acá. No puede ser que haya millones de pobres en la región. No puede ser. Pero ¿a qué me refiero con cierta pérdida de calidad de las élites? O sea, es increíble que se repita algo desde la academia y desde la política, algo como lo siguiente: si le sacás el plan se muere. Ninguno de nosotros se muere si pierde el empleo. Lo podemos perder, nos puede ir mal en la vida. O sea, perdemos el empleo y bueno, estaremos deprimidos unos días,
sentiremos el golpe, el fracaso y después levantamos. ¿No? Eso es bien grave. Yo creo que lo hemos hablado con Ana en más de una oportunidad. Esto de creer que no, le sacar el plan se muere. No, no es así, porque son seres humanos y probablemente muchas de esas personas sean divinas, sean gente generosa, productiva y cambie para bien. Por supuesto que puede haber lumpen, como diría Marx, la palabra marxiana. Aunque creo que las empleadas domésticas son las que no entienden, yo creo que son más arriba que no entienden, porque yo te digo, las empleadas domésticas, y lo veo en la chica que viene a mi casa, me cuenta de familiares de su novio que están en este negocio de la pobreza, me lo cuenta con indignación, porque ella tiene 29 años y trabaja en 2 casas todos los días, a razón de 5 o 6 horas en cada casa, llega a su casa a cualquier hora, se levanta temprano y vuelve todos los días a lo mismo, y le molesta eso, le molesta terriblemente, y yo hablo con ella y la tiene más clara que si hablo con cualquiera de los que están trabajando en el Congreso o en otro lado. Algunos, yo digo, por eso yo no creo que sea con buenas y malas intenciones, yo creo que lamentablemente a esta altura del partido son siempre con malas intenciones. Aparte que no están cruzados. Yo tuve que contratar a una persona de la cual yo era apoderada, tuve que contratar a una cuidadora. Entonces viene, me gusta la señora, dice, pero mire, no, yo prefiero estar en negro. Le digo, mire. No, le digo, mire, yo soy la apoderada, no puedo contratar a Sí, claro. porque ella tenía un plan, porque va a la escuela. No sé, está en el segundo grado, porque le interesa la cultura, el segundo grado de 50 años. Pero no, yo le digo, ¿la contrato en blanco o no la puedo contratar? Pero no hubo un cruce de información. Ella cobró el sueldo y cobraba el plan. Entonces, eso obviamente trae un costo para todos nosotros, una comodidad para ella, porque entonces le dice, si no pierdo el plan y tengo el trabajo. Entonces, no puede ser que se jubile gente que está viviendo en el exterior solamente porque conservó el DNI. Y si no hay cruce de información, no pasa absolutamente nada. Incentivos. Pero no es que sean incentivos, es una gran corrupción que en este país, hablo de porque no conozco demasiado lo demás, que es una criptocracia. Cuando fallan todos los controles, y bueno, ¿cuál es más vivo? Y si vemos una cátedra, ¿qué es el concurso? Una forma democrática de elegir a dedo. Porque no es que sea tan pública. Se lo digo por la partido y por la ganada. Y sí es cierto. Pero en el tema de los planes, sí, como ya dice, no hay control, porque la gente, los planes que tiene, no, son los latinoamericanos, son los venezolanos, los cubanos, los de otros países que tienen los planes. Yo he visto que se han jubilado acá gente, yo tengo una amiga que colombiana, se jubiló acá sin aportar nada, nunca. Y vive en Miami. Vive en Miami. En Miami. Bueno, porque tiene familiares allá y después en Colombia también, ¿vale? Pero acá ya no vive más, acá ya vendió lo que tenía y se fue. Está bien, pero bueno. Igual no es una, viste, una jubilación, no es una jubilación. El grueso de la gente que cobra, estamos hablando de las jubilaciones, por ahí sí es un disparate, pero lo que hay 177, por lo menos 177 regímenes especiales que hacen que, digamos, el gasto previsional más o menos se duplique, o sea, literalmente, o sea, se podría gastar la mitad si metías a todos en el régimen general. Lo que pasa es que hacer ese cambio, bueno, y lo que pasa es que del otro lado el argumento te dice, no, bueno, pero yo aporté tanto, entonces tengo que ganar tanto, y no, pero no funciona así, para ganarnos la plata, o sea, hay que explicarlo de otra manera, porque realmente no hay una forma de hacer de hacer realmente que se acepte una... esto es terrible, pero esto es políticamente lo pienso yo, ¿no? ¿Cómo podés hacer que se acepte la inmoralidad del sistema jubilatorio en sí mismo, ¿no? Porque ¿qué es? Yo te robo, por la plata que te estoy robando a vos, ¿no? Digamos, en el presente, te prometo que en el futuro te voy a robar a tus hijos y a tus nietos, digamos, para compensar que yo te robo en el presente. Fue completamente inmoral el sistema que hay. La capitalización es parcialmente menos inmoral porque, bueno, por lo menos te sacan para darte para que la quedes vos mismo, digamos, en el futuro. Pero tampoco, o sea, la coerción está ahí. Entonces, dado que lo único que tenemos, vamos a morir con este sistema de reparto, me pareciera que fuera a abolirse, hay que pensar cómo hacerlo menos malo. Y eso, políticamente, yo solo le veo una alternativa, que es haciendo enfrentar a lo de abajo con lo de arriba, porque si no, no lo podés reformar.
Es terrible, ¿no? Pero generalmente termina siendo a veces una batalla por ahí también entre pobres, pero que termina siendo el gobierno, termina siendo enfrentando a la gente entre sí. Nada, eso es un... Y las cajas profesionales son lo mismo. Bueno, pero es que son parte de las cajas profesionales, o sea, tenés los diplomáticos, los jueces, y cuando empezás a sumar toda la gente que son 177 regiones especiales que hacen que el gasto provisional se duplique, literalmente, o sea, no hay otra Y esa que es el agujero fiscal argentino. Es una parte importantísima. Esa Más del 50%. ¿Ustedes dónde son? ¿Rosarinos o santafesinos? O sea, eso soy de ¿Quién nos salió por eso? No, bueno, yo soy rosarino, no soy santafesino. Vimos a Rosario, ahora venimos a Rosario. Bueno, les voy a decir una cosa, ustedes hablan de los planeros, qué sé yo, ¿cierto? Pero yo he visto que, ¿cómo se llama? Dentro del gobierno, especialmente en el Congreso, en la legislatura porteña, hay un montón de ñoquis, ¿me entiendes? Y yo he conocido un montón de excombatientes que no son excombatientes y lo peor que portan la bandera cuando es un día festivo, ¿me entiendes? Terrible. ¿Cómo puede ser que un juez, un ejemplo, que gana 600.000 o un legislador gana 500.000 y no hace nada, se ríe de la sociedad porque no tienen tanto poder que también no lo aplican, ¿no es cierto? Lleno de violadores, asesinos, ladrones dentro mismo del gobierno, ¿no es cierto? Mientras veníamos caminando para acá, veníamos haciendo un juego con Sebastián. Veníamos viendo la oficina pública y sacábamos la cuenta cuántos empleados había en cada una. Vimos el museo, el archivo Caureche y dijimos, y acá 3.000. Íbamos sacando en broma. Sí. En broma, ¿no? Pero íbamos sacando cuántos empleados había en cada Digo una. más, Sí, hay personas que trabajan en la legislatura porteña, yo lo digo porque lo sé, y en el Congreso, y hay hijos de ñoqui, o mismos ñoqui que son drogadictos y le tienen pena, pobrecito. Pero hay un montón de gente que quiere trabajar en un lugar del Estado, ¿me entiendes? Bueno, se ha convertido en el objetivo de mucha gente. Yo conozco. Cuando Entonces antes se ataca el planero. vergonzoso, No, dentro del Congreso también hay. el objetivo es ese. Dentro de los cantos también hay ladrones, hay de todo. Muchas gracias. A mí me perdón. Adelante. Yo directamente, disculpame, si no sabes, yo soy ANCAP, ¿no? Sí, lo sé. Lo veo un poco desde acá somos 3 o 4, porque nos reunimos habitualmente en el café ANCAP. Pero más allá de eso, soy realista también, como dice acá el compañero que dice que es un tontismo. Pero yo, el error, creo, o digamos, sí, el error es llamarle políticas públicas. En realidad, los gobiernos, si es que tuvieran que existir, que existen, no tendrían que tener ninguna política. No tendrían que ser diseñadores de ninguna política. Como diría Hayek, por eso me meto un poco en teoría, pero en filosofía social, las instituciones son consecuencia de la acción humana y no del diseño humano. Entonces, las políticas, en definitiva, como decía Bastián, es ingeniería social. Tenemos que hacer esto. Pretenden que con sus manipulaciones difieran a lo que la gente hace por su cuenta y que definitivamente son las que hacen el mercado, que son las que son las intervenciones libres y voluntarias. ¿Por qué tienen que meterse los gobiernos en ese tipo? ¿Por qué la economía tiene que estar bajo la dependencia de los gobiernos? ¿O por qué tiene? No es nuevo eso, en la historia viene de Roma, viene del asunto, no es de nuevo, moderno. Pero se ha llegado a un nivel que es realmente que uno no lo podría pensar. Todos mis padres, tus abuelos, mi padre y mi abuelo que vinieron de Rusia, tus padres que eran venidos tus abuelos que vinieron de Italia, ¿por qué vinieron a la Argentina? Mi abuelo le decía, tenía previsto ir a Estados Unidos. Le digo, no, la Argentina, un amigo de él lo convenció de que la Argentina tenía mucho más futuro que Estados Unidos. Y en esa época era realmente así, en el principio del siglo XX.
¿Qué es lo que cambió? Cambió la ideología reinante en el país. Eso es lo que vos decís. Esto es una cuestión de ideologías que marcan las élites, después eso lo va tomando el otro por imitación, que es como decía Mises, en realidad Mises decía esto también, que lo cambia las élites son las que cambian las ideologías reinantes o digamos los paradigmas reinantes en un lugar determinado. Entonces, al haber políticas públicas, en definitiva decimos, ¿por qué tiene que decir cuánto tiene que valer el kilo de harina? Digamos un ejemplo cualquiera, ¿no? El kilo de harina, el kilo de un paquete de galletitas o el valor del trabajo. Porque yo, desde mi punto de vista, nosotros estamos, uno de los graves problemas que existen es que está vigente en toda su esplendor la teoría de la explotación marxista. En eso, en toda la legislación, en la legislación de redistribución, en la legislación de los impuestos, porque el impuesto a la ganancia, por ejemplo, es un impuesto redistributivo, como quieren decir, es un impuesto para cubrir los déficit fiscal. Eso de los 32, 33, cuando lo hicieron la primera vez, no mintieron. Ahí decía tenemos que cubrir el déficit, decía no tenemos, nadie pensaba en la redistribución de nada. Pero todo eso es a cuento de que yo creo que es más importante el tema del positivismo legal. La economía no está separada del derecho, en absoluto. Ese es un tema que trata muy bien Ricardo Rojas, como vos lo sabés. Lo invité, pero no. Lo dijo que venía por ahí. Se está yendo a Guatemala, dicen estos días, pero ya tantas veces que se iba a Guatemala. Pacientes. No, pero creo que se indica. Hasta veces. Que yo creo que el positivismo legal es la madre de todas las tragedias que suceden porque tiene la posibilidad de 240 personas en Argentina, 50 en las provincias o lo que fuera, de determinar autoritariamente qué es lo que tiene que hacer, de dónde sacaron esa autoridad, si son representantes de representados que no tienen el poder que ellos invocan. ¿Cómo pueden hacer ese tipo de leyes e imponer a los ciudadanos de determinado lugar tal vez no? Bueno, digamos que me fui por la rama, pero en definitiva lo que yo no estoy contrario que haya política pública. Realmente la va a haber porque estamos viviendo en lugares donde va a haber política pública. Pero, por ejemplo, empleo o demanda de empleo va a haber mucho. Y si en Argentina cambia radicalmente el criterio impositivo de un nivel, primero todo el gasto, por supuesto, si no bajamos la mitad del gasto, en todo lo demás que hablemos, si no se baja el 50% mínimo el gasto, aunque no llegue más 10, se concentra en las funciones más importantes. Por eso, si no, todo lo demás es algo que hablemos. Si la legislación laboral sigue existiendo tal como está ahora, no va a poner un negocio, un emprendimiento, tiene que tener o monopolios que te da el gobierno, o tipos que tengan un invento y que dicen voy a tener una utilidad fenomenal, por negocios de alto retorno, de alta rentabilidad. Pero un tipo que quiere ponerse un negocio y pensar que toma un empleado, ese tipo está loco, está rematadamente loco tomar un empleado en Argentina, es comprar un juicio no tomar un empleado. Entonces, mientras eso no cambie, no va a haber demanda de empleo en serio. Mientras no bajen los impuestos tampoco, porque es imposible vender a los precios porque en definitiva los impuestos lo que hacen es subir el precio de los productos. Eso la gente no se puede dar cuenta. Pero hay alguien que quería preguntar. Sí. Termino, no era mi disertación, por eso disculpen. Todo bien. Pero tiene la culpa. Me llama la atención de estas leyes económicas que siempre se vuelven a... ¿Son leyes realmente económicas o son hipótesis? No, son leyes. Tienen la contundencia de una ley. Que es decir, bueno, por la ley de la garantía de la raza no es sensible. Porque es como increíble por qué un economista va contra la ley, como si un físico fuera contra la ley inmoral. Intereses, Lo que pienso yo, no, también como que nos
nosotros las emitimos como leyes, ¿no? Como si estuvieran diciendo a la gente, bueno, fíjense por el precipicio. Entonces, vamos a poner tope de precios. Bueno, porque ese es un caso muy puntual. Porque estás loco, Es un caso muy puntual. Fíjate que hay un libro incluso de 4.000 años que recopila 4.000 años de control de precios y salarios. Y siempre fracasaron. Yo mencioné recién cuando estaba presentando que el Imperio Romano, toda su fuerza, no pudo controlarlo. No lo pudo controlar el Perón, que tenía todo el ejército controlando los negocios. La gente lo controla Alberto Fernández. En la época de Hitler. Que no controlan lo que pasa en la casa. Son leyes económicas y se cumplen y se rompieron a lo largo de la historia de la humanidad siempre. Y Argentina se reitera. Bueno, mala praxis reiterada. Falla como Pero en el sentido que, perdón, la idea es que son leyes económicas porque siempre se cumplen. Claro. Que nosotros hagamos siempre, o sea, a ver, si vos tenés algún problema médico, ¿vas al curandero o vas al médico? Médico. Bueno, hay gente que va al curandero. ¿O no? Sí. ¿Vos querías preguntar algo, Jorge? Bueno, felicitaciones por el libro. Primero, Mariana, por presentarnos. Gracias. Y Oscar, por felicitaciones. No, todo bueno porque se aprende. Sinceramente, todas las contribuciones que hicieron. Mejor que hablar mucho si uno aprende más. Pero, no, yo quería decir lo siguiente. Luciano, escuché que dijiste vos de que nosotros, o los liberales, libertarios, tendríamos que hacer un autocrítico. Y yo no estoy tan seguro de eso, porque hemos tenido enormes comunicadores. En el último tiempo, sí. Alberto Vanegas Lynch tenía un programa contracorriente con Carlota Harkish, Martín Krause, otros invitados, muy buenos todos. Y yo nunca, yo lo escuché a Vanegas en charlas más bien informales, presentando. Pero la clase de supongo habrá sido muy buena, ahora la facultad de Derecho, cuando yo cursaba, yo me empezaba con él. Pero me parece que a veces hay una suerte de cliché o lugar común, una demasiada autocrítica por parte de los liberales y libertarios, pensando, y a su vez me parece, una sobrevaloración, quizá me equivoco, ¿no? Pero estoy pensando en voz alta, una sobrevalorización de las ideas. Si bien, bueno, Mises tiene mismo en la acción humana un capítulo de la trascendencia de las ideas, sabemos son muy importantes, forman paradigmas, sesgos cognitivos, lo que uno quiera, pero también son importantes las emociones y otras cuestiones que hacen que las personas en las elecciones voten otro tipo de propuestas. Digo porque a veces me da la impresión a mí que nos clavamos el puñal en que fracasamos, al Sogaret criticaban el estilo, por ejemplo, pero uno puede escuchar a una persona que lo explica con total claridad, como era por ejemplo el Sogaret, y lo mostraba de manera prístina, y sin embargo se sigue lo mismo. Es decir, no sé, uno escucha a Sogaret en 1993 hablando del veneno que es el déficit, la ley de convertibilidad, y hoy comunicadores sociales, por ejemplo Fantino, le dice a Milei que el problema fue otro, no el déficit fiscal. Y Milei repite lo mismo que el Sogaray, porque obviamente son personas formadas. Entonces digo, no estaremos sobreestimando el concepto, lo conceptual, en cuanto, y no hay algunas cuestiones que exceden lo académico o lo periodístico o la transmisión y que entran en terrenos, si querés, de lo irracional. No entremos en el inconsciente y todo eso. Así es lo que dice Calle lo corrige. Pero Adam Smith, el padre de nuestra disciplina, no era economista, ¿no? Sí, era filósofo. Era un filósofo moral y filósofo del derecho. De hecho, era profesor de filosofía moral y de jurisprudencia, ¿no? Por eso Smith nos dice que la economía es una escisión del derecho, ¿no? Estudia la producción, distribución y consumo. Mises agrupa todo en la praxeología. Ok. Más tarde. Pero Smith justamente entra a la economía planteándonos esto, ¿ok? Un conjunto de emociones, de sentimientos,
no llamemos irracionalidad, estoy de acuerdo con vos, no nos metamos en líos, ya suficiente, estamos en líos. Con la racionalidad tenemos bastante. Con la racionalidad tenemos un lío tremendo. Yo creo que es fundamental entender eso, que las emociones terminan mandando las decisiones, ¿no? Y sobre todo al momento de legitimar, no digo de votar solamente, de legitimar, porque hay ciertas conductas que se votan implícitamente, ¿no? Y que se legitiman y que son realmente increíbles porque conducen al empobrecimiento. Digo, a mí me parece, disculpate, pero una cuestión, de alguna manera uno es injusto con gente que sembró mucho. Yo no sé hace cuántos caras está sembrando estas ideas, pero y Ana, y un montón de gente acá, y jamás podríamos ser no, ellos como ejemplo, digo, pero yo, Venegas Lynch, el que fuere, nuestro maestro, Zorrilla, mi maestro y amigo, bueno, el que fuere, mucho tiempo sembrando. Y me parece que, de alguna manera, cuando uno dice eso, que fallamos en la comunicación, quizás somos injustos, no fallamos en la comunicación, estas personas no fallaron en la comunicación. Si no hay un auditorio, no hay un terreno fértil, un auditorio sensible, por más que el profesor sea excelente, y mirá, quedan todos bochados, ¿qué vas a hacer? Sí, por ahí no me estoy refiriendo a las personas que mencionás, sino cuando digo los economistas me refiero a los otros, ¿no? A los otros economistas que por ahí tendrían que entender que la economía estudia procesos autorregulatorios, la economía nace ahí, ¿no? Como dicen los manuales de historia del pensamiento económico, o sea, y mucha gente está pensando al revés, ¿no? Que la economía es de arriba para abajo, es top-down, es todo autoritarismo y todo jerarquía y verticalidad, como la familia, como la empresa, como el ejército, cuando en realidad la economía no es eso. La economía es emergente de relaciones de millones de personas, bajo determinadas reglas. Esto es lo fundamental, porque bajo determinadas reglas, el emergente puede ser más virtuoso, Adam Smith, y bajo determinadas reglas, el emergente puede ser la ferroportería. Sí, ese logo lo conocemos de los griegos, que hay leyes que determinan, eso está claro, pero... Digo, no fue mi intención ser injusto con ellos. Yo tampoco voy a sacar de ninguna manera. Yo creo que Venegas Lynch también, en charla yo digo lo que a mí me parece, es decir, como reprocharle a un profesor que da una clase excelente y que una afuera dice, che, la verdad que mirá como es excelente la rema, pero digamos, otro tipo está con el celular y este tipo es un plomo. Y sin embargo, gente le pone mucho para esto, mucho esfuerzo. Y otra cosa que quería preguntar para después es no hay en la economía, ¿no? De alguna manera hay más de un paradigma, pero ¿por qué en la Universidad de Economía de Buenos Aires, en la Facultad de Economía, se enseña básicamente un paradigma keynesiano, por ejemplo, que la inflación es multicausal? Voy por partes. Primero, no fue mi intención ser injusto, más. Perdón si se entendió así. No, yo te dije mi sensación. El punto que hiciste fue buenísimo. Es más, yo creo que si de alguna manera hoy estas ideas están viviendo un reverdecer, sí, porque lo vivo todas las mañanas en la universidad, con chicos que, bueno, piden textos de Hayek, piden textos de Mises y charlamos sobre esos textos. A ver, yo doy clases en la Universidad Pública de Rosario hace mucho tiempo, ya estaban ahí como 11 años. Y los chicos que eran liberales ni hablaban. Estaban ahí quietitos, no decían ni mu. Nada, cero. No los podía identificar. No los podía identificar, no, claro, no les sacaba la ficha. Este año, cuando di mi primer clase, en segundo año, que es con un formato que tiene la universidad, es el primer año de economía, en realidad, porque el primer año es básico común, yo doy la primera materia de economía, se llama economía general. Y siempre voy, es un grupo de cátedra, pero siempre voy yo a dar la primera clase porque, como soy un poco, no sé, cuál sea la definición, pero bueno, le hablo de fútbol, le hago con toda una cuestión, entonces me toca siempre dar la primera clase como presentación. Y en esa primera clase, que es bastante improvisada, la verdad, es una presentación, hablé de Mises, hablé de Adam Smith, hablé de Hayek, hablé de Milton Friedman, y al final de la clase tenía 30 o 40 flacos agradeciéndome. Nunca había pasado. O sea,
30 o 40 capas al final de la clase diciéndome, por fin alguien nombra a Friedman en esta cátedra, por fin en economía alguien nombró a Smith. O sea, hay un reverdecer increíble en las universidades, por lo menos la que transito yo en Rosario, que UCA, UNR y UCEL. Incluso en carreras que nada tienen que ver con economía, hay chicos que me piden textos. O sea, ese reverdecer que hoy está viendo estas ideas, creo que debe un gran punto a todo lo que fueron regando la plantita durante mucho tiempo. O sea, yo creo que este fenómeno, más allá que yo creo que ha sufrido un quiebre en estos últimos 5, 6, 7 años, no hubiese sucedido si no hubo un Kachanowski y bueno, todo lo que vos nombraste, que todo durante 20 años iban a los medios de comunicación a las 12 de la noche a lo mejor a hablar 5 minutos de Hayek. Y lo traían como si fuera, qué sé yo, el oso panda, la cosa rara que tenía que todo prueba tenía que tener, o toda universidad tenía que tener un oso panda. Si no fuera por todas esas personas que gastaron mucho de su tiempo en regar esa plantita, hoy no tendríamos lo que tenemos. Entonces, si fui injusto, lo que sí es cierto que yo creo que en algún lugar, tal vez por nuestra forma, por lo menos personalmente yo soy una persona que tengo mucha autocrítica, yo creo que algo, tal vez desde la emocionalidad, ¿cómo nosotros no le podemos explicar a un trabajador que las leyes sociales van en contra de él? ¿Cómo no le puedo explicar que cuando él hace un aporte que dice aporte del empleador, en realidad se lo está sacando a él? Entonces, ¿cómo no logramos hacerle entender a un chico de tipo, por qué a los trabajadores lo tenemos casi en contra? Que hay un trabajo muy fino que eso se está dando vuelta. Porque el plomero fue a la casa de Sebastián y vio la acción humana y dijo, che, ¿qué es la acción humana? El plomero. El albañil, no me acuerdo quién fue. El carpintero. El carpintero. Y voy a tener la acción humana, el carpintero. Pero todo eso, vos no pensás que todos esos anteriores estudios fueron condición necesaria, que la condición suficiente fue para corporizarlo, el fenómeno Milei, que eso fue con Zanotti conversado y, por ejemplo, él focalizaba el problema de la cultura personalista argentina, según la visión de tiene él, y que es una emergente, es la opinión de Zanotti esta, de este caldo destructivo de esta sociedad y que tenía que llegar a alguien que, no lo dijo así, pero yo lo interpreté así, capaz más, pegar 2 golpes en la mesa, como dijo Messi, vamos a dar el golpe en Brasil, bueno, vamos a dar el golpe para combatir a los keynesianos, damos el golpe, pero antes se daba el golpe. Y lo paradójico, lo que yo le comentaba, es que Milei, que admira a Venegas Lynch hijo, y yo lo he conocido a Alberto Venegas Lynch hijo en la Fundación Hayek, y es un caballero, un tipo que es capaz de tener la conducta que a veces, no siempre, porque también es una injusticia, porque no siempre pasa, pero que a veces ese fervor que tiene Javier Milei. Bueno, coincido con ese punto. Son estilos, y creo que en Argentina le gusta más un estilo que otro. Probablemente. Por años ha habido un discurso muy tentador de la izquierda. Pero ellos corren porque por ese lado. Entiendes, yo te digo muchas cosas. Es más romántico. Sí, y aparte que hay una gran claridad. Yo estoy leyendo sobre formación del Estado-Nación y no podría decir mucho porque tengo que leer de nuevo. Y realmente es maravilloso. Y son todos de izquierda los que están escribiendo. No lo sabemos, no nos damos cuenta nosotros con la lectura. Yo como estoy con tema indígena, entonces forzosamente mi fuente tiene que ser... El libro de Oslar, ¿no? No, pero son todas cosas porque estoy con un tema que me interesa, que es pluralismo jurídico. Estoy en Rosario disertando hace poquito. Entonces, bueno, toda la lectura, los mismos autores dicen, los indios también dicen, nosotros somos de izquierda, pero no europeos, anteriores. Y realmente de la Guerra Fría, toda la influencia de Cuba, también del populismo, ¿Alguien tiene preguntas? Profesor, una pregunta. Acá los gobiernos, especialmente este gobierno, siempre se ocupa de la pandemia, las guerras, como la chalupa para la extraterrestre. Yo estoy viendo que el asunto de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? Hablando de economía, ahora se está sacando los cereales de Ucrania para Turquía, por ejemplo, ¿no? Si es una guerra, ¿por qué Putin no se lleva las cosechas para Rusia en vez de liberar
cosecha, ¿no? de Ucrania, ¿no? No entiendo yo esa guerra. No, esa respuesta es un poco más compleja. Solo decirte que. Me excede. Claro. Solamente decirte que en Brasil hubo deflación de alimentos. ¿Cómo? Deflación. El precio de los alimentos durante el mes de julio Mensual. cayó. 0,6. 0,6. Sí, La pero inflación acá no es un problema de la guerra de Ucrania. Pero es una guerra extraña. Solamente Es una guerra son extraña excusas. esto. En Brasil hubo deflación en julio. Esa excusa no. No tiene respuesta. Después el tema, la pregunta tuya es mucho más compleja y preferiría no. Pero si es una guerra, ¿por qué no se lleva todo el trigo para Rusia? Prefiero no responder. Prefiero no responderlo porque no conozco tanto el tema como para hablar con Creo que hubo un acuerdo con algunos países de Europa, no sé. Siempre hay acuerdos. La otra pregunta. Siempre hay chicas que uno no conoce. Quedó pendiente la segunda pregunta. No conozco tanto de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero tengo entendido que hay como dos ramas. O sea, puedes hacer el plan A o el plan B. El Kicillof, que tiene Mellador, hizo el plan A, pero también hay un plan B donde hay cátedras. Mainstream. Claro, exactamente. Claro, Sí. no hay un solo camino. Y el derecho, cuando yo cursaba, estaba Alberto Vanegas-Lins y había otras cátedras. También tenías eso. Hay dos posibilidades. Tenías eso, pero lo que se imponía por número no era. Tal vez ya no sea así, no sé, tal vez ya no sea así. En UNR cambió radicalmente eso, radicalmente. Hoy tenés 30, 40 chicos que orgullosamente te dicen que son liberales, orgullosamente. Sí, eso. Cuando antes estaba, por ejemplo, uno escondido allá en el fondo, que te hacía señas poniendo así, le hacía bien, así, pero ahí el pibe estaba avergonzado. En la Universidad de Buenos Aires está pasando hasta la Facultad de Filosofía. En la calle Pueblo. Por eso. Yo era el único, yo me hacía notar, pero No, era yo no soy de por seguro que en la Facultad de Filosofía no había. Estás hablando de la calle Juan. Sí, Juan, nada. Bueno, Juan, por eso digo que. era cosas como. ¿Por qué no creer que el fenómeno se debe a Javier Milei? Si él quiere ser. Yo creo que él como Para mí, defensor es excelente. si vos me preguntás a mí qué pienso, sí. Para mí fue condición, lo otro era condición necesaria. Yo creo lo mismo. Pero esto fue suficiente, si Yo es creo lo lo que mismo. faltaba para. Yo creo lo mismo. Mira, yo armo puesto de libros cuando venden las charlas, en las plazas y todo eso, armo puesto de libros con toda la editorial Unión. Claro. Y otros libros que voy llevando, que se acercaban chicos de 14, 13, 12, como abuelas, para llevarle para la nieta, ¿entendés? Porque Javier Milei compraba un libro. Entonces venían pibitos de 14 años a pedir el libro del Cairo. Porque Milei lo había nombrado, entonces querían leer eso. Yo, Un poco denso para vos. Claro, por ahí desarrollar el Iván Carrino, por ahí empezás por ahí, No, sin esto. 13 años. Pero, digo, Yo creo que el fenómeno es mucho accionismo, por un montón de cuestiones que tiene un formato que a los argentinos nos gusta. Y antes, todos esos Sí, señores. Karima, o sea, no te dice que eso Eran más europeos. nos plantea un problema a los liberales o libertarios. En cualquier otra ideología no lo plantea, en la nuestra sí, porque se supone el respeto, que no siempre Milei, digamos, se saca, pero bueno, que nos plantea un problema y que el problema es que emergemos de una cultura personalista que le gusta el personalismo. Eso por lo menos lo que sostiene la derecha, ¿no? Sí, es cierto, pero todo tiene un costo y beneficio. O sea, no puede ser pristinamente puro todo. O sea, soy bastante pragmático, perdón, soy bastante pragmático. Prefiero eso a lo otro. Sin duda. Cuando habla de la casta, Por eso también, perdón, en el libro también apunta que, bueno, va a haber políticas públicas, es inevitable, o sea, entiendo el punto que hace, pero bueno, que sean lo mejor diseñado posible para que no perjudiquen a los más pobres. O sea, es lo que hay, bueno, dentro de lo que hay, ¿qué podemos hacer para que sea mejor? No es un libro utópico, no es un libro utópico. De hecho, cada capítulo al final tiene una sección que se llama ¿Qué hacer? La última sección, antes del caso práctico que decía Luciano, que trata de ser internacional, no solamente argentino. Creo que hay un caso argentino solamente, de política pública ahí en el apéndice. Pero en esa sección, ¿qué hacer? Siempre nos preguntábamos, ¿se llama qué hacer o qué no hacer? Porque nosotros hacemos el ejercicio, que es un ejercicio analítico maravilloso, pensar la sociedad sin Estado.
Un ejercicio analítico para pensar los procesos de autorregulación que mencionábamos antes, ¿no? Para salir rápido del punto. Ahora, después está esto de que está acá el Estado. Y acá está con estas estructuras, con estos ministerios. ¿Y por qué no pensar cómo hacer para tener el Estado más eficiente posible? No, yo sé que es una pregunta difícil y probablemente inconducente. Esto es que siempre el Estado va a generar ineficiencia. Bueno, tratemos de que genere la mínima ineficiencia posible. Es un poco el último capítulo, el espíritu con el que se escribe el último capítulo, que se llama, quiero recordarlo porque me preocupa, al final. Sí, está al final, se llaman tres nombres. Instituciones, funciones del Estado y política pública. Instituciones, funciones del Estado y política pública, ¿no? Que no es un capítulo para defender el estatismo, ¿no? Es un capítulo para defender un Estado lo más eficiente posible. A mí me preocupa más que las políticas públicas, la deliberada política de omisión, de las que nadie habla, porque fue un pensamiento mío. La política pública puede generar un previo debate, puede haber resistencia. La política de omisión, por eso cuando dicen falta de voluntad política, no es falta de voluntad política, deliberada política de omisión. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Ahora hay un libro de Jorge Etkin, que es de Ciencias Económicas, La doble moral de las organizaciones. Termina, yo tengo una separata, la verdad que el libro no lo leí, pero es separata de mi libro. Las organizaciones cumplen los fines opuestos a los de su creación. Y en una sociedad desconfigurada, en la escuela los chicos van a comer. Antes la familia comía poco, pero comía en la casa, estaban todos en la casa. Los hospitales son también mesa de dinero. Es decir, cuando vemos todo eso, es la desconfiguración de la institucionalidad de la sociedad, que se pierde el vínculo social. Y yo lo que digo, es decir, creo que cualquiera lo puede comprobar. A mí me gusta mucho el método fractal. Imagínense si no lo podemos comprobar. Nosotros venimos a Rosario. Claro. Sí, pero mis anfitriones me dijeron que no era para tanto cuando estuve en el pasado. Bueno. Yo fui asustada. El método fractal, lo que en realidad refracta, que a veces tenemos que cambiar. Es como cuando uno va al médico y dice, pero esto me está cayendo mal, no, pero esto es lo profesor. Para ver también qué es lo de la realidad. Yo cerraría por la facultad de la carrera de economía por 3 años, 4, hasta que se descubra algo. Porque no decían solamente los más jóvenes, porque solamente los primeros tienen, como si fuese un consumo. Si a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo, porque uno puede tener una mejor educación, uno puede tener cosas para que después uno las publica al servicio también a los demás. Sobre la educación pensamos otro libro, porque esto es un tema tan delicado que no se excede. Pero sobre las instituciones pasa algo muy importante que solemos soslayar y no deberíamos, que es que creemos que las instituciones son lo que nos gustan a nosotros, el ideal de las instituciones. Y eso lo mencionamos ahí en el último capítulo. Es problemático porque las instituciones son las reglas del juego existentes. Si cuando sube la embarazada al colectivo, al micro, al transporte público de pasajeros, todo el mundo se hace el dormido o el lector, porque nunca leemos en el colectivo, pero ese día sí leemos para no darle el asiento a la embarazada, la institución es esa. Esa es la institución. La regla es no darle el asiento a la embarazada, acelerar en la senda peatonal para que el peatón, si es una panzona con 2 hijitos, que corra la desgraciada. O sea, la institución no es lo que nos gusta y lo que queremos, no es lo deseado, no es el ámbito ideal. La institución es lo que es. ¿Por qué muchas veces caemos en esa doble moral? Porque no entendemos esto, porque creemos que la institución es el ideal y la institución no es el ideal. Es lo que realmente pasa. Y lo que realmente nos pasa en Argentina es que la institución muchas veces es la corrupción. La corrupción es una institución en Argentina. ¿Y es la que nos gusta? No nos gusta. ¿Es la que deseamos? No deseamos. ¿Es el ideal? No es el ideal. Pero está instituida entre nosotros. Pero escúchame, sí, hay una cosa que tienen que ver también los comunicadores, y no solo periodistas en general. Vos ves, por ejemplo, viene alguien y se comenta una acción solidaria de alguien, y lo primero que te dice,
viene a hacer lo que tendría que hacer el Estado. Cuando eso es algo de la verdadera solidaridad, que es la que nace de corazón y que la gente que tiene ganas allá, no, dice, eso es una función del Estado. Mira, suplir lo que debería hacer el Estado, qué mal que estamos. O sea que esta presentación la tendría que haber hecho el Estado y no vos, que no, tremendo. Tiene una locura. Sí. Pero lo escucho permanentemente. Gente que, más allá de lo que pienso en general de Santi Maratea, pero mirá lo que está haciendo este chico, ¿viste? Como si hiciera algo terrible, ¿viste? Bueno, si la gente se lo dona voluntariamente, o sea, prefiere que... Y alguien que paga impuestos te dice, bueno, yo soy un buen ciudadano, porque pago impuestos, no importa si lo que paga es exorbitante, tiene alguna relación con realidad, si es confiscatorio o no. Yo soy un buen ciudadano porque pago impuestos. Es increíble. Quería hablar sobre eso, de esa solidaridad que dicen. Si hablan los comedores, se roba todo. Y aparte los cocineros son todos extranjeros, que ustedes no lo crean. Y se roban la carne, el aceite, el atún, se roban todo, ¿me entienden? No sé si me entienden. Sí, en Rosario hay un problemita con ese tema. Yo hablo acá, ¿no? Pero para mí son todos iguales. Y ahí, como dice la señorita, ahí, como dice la señorita, que el Estado es el Estado. ¿Sí? No es así. La otra vez he escuchado que había gente haciendo política, dice, bueno, afílense porque así va a entrar más aceite, afílense porque va a haber más carne, ¿entienden? No es así. Y después, ¿qué pasa? Dice, prendieron fuego un lugar de comedor, pero la gente también se cansa, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo cómo utilizarlo? Se roban todo. Sí, esto de pedirle al Estado tanto nos lleva a que los presupuestos de la nación sean de miles de páginas e incontrolables, ¿no? Y eso llena de agujeros susceptibles de ser tapados con corrupción, ¿no? Entonces, ahí aparece algo que mencionamos, esto de lo que enseñaban los abuelos, ¿no? Mi abuela decía, el que mucho abarca poco aprieta, es más sabio que eso, hay poco, ¿no? Y nosotros tenemos un Estado que quiere hacer todo, tiene una red de medios de comunicación que es infinita, bueno, y así con cantidad de servicios tecnológicos, industriales. Bueno, un Estado que es muy posible que sea ineficiente, muy posible que sea inútil. ¿Para qué? Para los efectos de generar la mejor convivencia social y, bueno, la mejor cooperación y coordinación para sacar a los hermanos, a los ciudadanos de la pobreza, ¿no? Que es lo que me parece que deseamos todos desde el primer día que empezamos a estudiar ciencias sociales. No quiero decir solamente economía porque pasa en todas las ciencias sociales, ¿no? En general queremos una sociedad con menos pobres. Y la última pregunta ya, primero eran comunistas, ahora son socialistas, no sé. Si son minoría y les gusta tanto el comunismo, ¿por qué no se van a Cuba a vivir? A Corea del Norte. ¿Por qué le dan un pasaje y termina con los planes? En vez de Mi ley ofrece pagarse el pasaje. Sí, dijo, yo se lo pago. Yo quería preguntar, porque me interesó mucho el internet, me quería conocer, no lo dije irónicamente, lo de la disertación, porque es muy interesante ver los puntos de vista distintos, cuando el término política. Si ustedes tienen un diálogo así fructífero, o es un diálogo de sordos, entre los economistas que participan de esta visión de la economía, que ustedes dicen, bueno, hay leyes, y son estas leyes, con, por ejemplo, los keynesianos, si se reúnen, o son compartimientos estancos, como hablábamos, ¿no? Que había, no sé, pues puedes elegir esta cátedra, puedes elegir esta otra, acá hubo un diálogo y uno tiene un ida y vuelta interesante. Eso lo hacen normalmente. Quería responder con algo anecdótico. Tenemos un grupo de economistas muy importantes, donde hay abogados, que yo estimo que desde que apagué el celular, cuando lo voy a aprender, va a haber 400 mensajes, porque es 24 horas al día, porque hay algunos que están en Estados Unidos, otros que están en Suiza, no sé si me falta alguien más. Entonces, como abarcamos las 24 horas al día, vos te despertás a la mañana y decís, ¿cómo hubo 100 mensajes? Son las 7 de la mañana. Bueno, porque el de Estados Unidos discutía con el de Suiza, entonces, y hay muchísimas diferencias en muchísimos temas, y bueno, por lo menos en ese grupo el debate es muy fructífero. En el ámbito universitario, particularmente en mi caso,
no tanto porque voy a la universidad, doy clase y no voy, ni paso por la sala de profesores, sinceramente. Incluso comparto la cátedra con otros 3 profesores que están alejadísimos de mí. Bueno, presiento, lo siento, y por eso algunos temas los dan ellos y algunos temas los doy yo. Está bastante bien diseñado la temática para no chocarnos, pero compartimos una cátedra, compartimos exámenes finales y convivimos bien. Ellos saben cómo piensan ellos, yo sé cómo piensan ellos, yo sé cómo van a responder a los alumnos, saben cómo piensan ellos, los alumnos saben cómo tienen que responder a los profesores. O sea, convivimos y relativamente debatimos algunas ideas. Claro, pero cuando en la práctica fallan una y otra vez, ¿qué argumentan? ¿Argumentan algo? Siempre, claro, porque faltó algo. Siempre falta un poco más de control. Sería interesante un debate de cara abierta a la sociedad, digamos, que pueda toda la gente, digamos, un debate más allá de lo político, ¿no? Claro, más allá de lo político, por ejemplo, entre economistas, que ellos debatir esto del origen de la inflación, porque la gente se confunde, o sea, escucha una persona y dice que es monetaria nada más y otro dice no, es multicausal. Bueno, por lo menos nosotros desde la Fundación Libertad en Rosario hemos planteado muchas veces debates y a veces se le invita a determinadas personas y deciden no concurrir. O sea, hay muchos debates donde, bueno, vamos a debatir sobre tal tema, bueno, a ver a quién invita, bueno, invita a aquel economista y dice, no voy. O sea, a veces también, por lo menos, bueno, en Rosario se lo bueno. Zanotti, usted por ejemplo trabaja con Maxarita, que es un marxista muy respetuoso, muy formado, y la verdad que tiene un buen debate. con Rolando Tarita, que tiene un blog muy interesante, es un marxista, que cree en la teoría del valor objetivo, como obviamente Marx leía, tomando todos los clásicos de claro. Y bueno, y Zanotti debatió con mucha altura y fue muy interesante. Digo, sería muy lindo que entre los economistas de distintas posturas pudieran hacer eso. Eso es nosotros ya se hizo, ojo. En YouTube hay un, si querés, Juan Carlos Cayón, que va viendo con la Claro. En paz descanse, Charlie, querido, fue el primero que inauguró esos debates. Y esos debates existen permanentemente en las revistas académicas, ¿no? No, eso está claro, sí, pero digo, yo más. Bueno, habría que pensar en más repeticiones de estas, como Talita y Charlie o Zanotti ahora. Sí, es algo que se puede Nosotros hacer. en Fundación ahora estamos en una idea de ir a todos los programas de televisión que se hay en Rosario cuando nos invitan para un debate de todo, tratar de estar siempre presente con nuestra opinión y generar debates. En Rosario se han generado muchos debates en programas televisivos locales, obviamente, en donde de diferentes temas nosotros hemos ido a aportar nuestra visión porque la realidad es que ahora interesa lo que nosotros pensamos. Hace 10 años atrás no nos llamaba nadie y hoy todos quieren. La Capital es un diario de Rosario muy conocido, no sé si lo conocen. Y nosotros escribimos con la Fundación Libertad y ahora particularmente quieren que yo le escriba una columna, pero es porque interesa la opinión del Panda, del raro, nuevo. Entonces, antes no sucedía eso. Entonces, sí, a nosotros nos están llamando para eso y nosotros tratamos de participar pero también es cierto que cuando nosotros hacemos algo en la Fundación, difícilmente alguien venga a discutir. Nosotros hemos invitado a muchos a discutir de economía, me refiero a keynesianos o marxistas, y no hemos tenido suerte, la verdad. No hemos podido ver. Simplemente era si de ese debate surgía alguna de esas leyes que de alguna manera determinan la economía y que son es nuestro caballito de batalla, ¿no? Comunes para decir, bueno, este es el consenso independientemente de la mirada de cada uno. Sí, es nuestro caballito de batalla cuando lo vamos a debate. Hay determinadas reglas que se cumplen, pero también es cierto que los países que aplicaron esas reglas fueron exitosos, o sea, los números nos avalan, o sea, por decirlo de alguna manera, la práctica nos avala. Pero bueno, como dice Sebastián, también ellos siempre dicen que ha faltado algo para que sus políticas fracasen. Siempre por Tombolini, ¿por qué fracasó el control del precio de la anterior administración? Bueno, porque en realidad era un auto, digo eso es una metáfora, era un auto, pero el auto es usado, entonces como a todo auto hay que hacerle algún mantenimiento. ¿Lo han escuchado ustedes? Pero no se engrupen. Sí, no tengo ninguna duda, pero yo cuál es el argumento. Faltó control, faltó más control. Porque yo nunca me he reído tanto, digo, llego a mi casa, qué suerte que se le toca risa. tiro las llaves y prendo la televisión, porque me costillo de la risa, porque no puedo creer las cosas que estoy escuchando. Y están revolcando 45 millones de personas, y se pelean, y me miró, ahora tenemos un gobierno trifronte.
de ellos, no de nosotros. Ahí está. Yo tengo una pregunta. Supongo que el libro se escribe más o menos dentro de la línea esa, como es el. Pero es mi prejuicio, ¿no? Pero después lo leeré, ¿sabes? Se escribe dentro de la línea de Armando de Soto, de Capital del siglo XXI, digamos. Pero el libro de Armando de Soto no está centrado como en las políticas públicas en sí mismo, sino en las regulaciones que hacen que los pobres no puedan salir. Digamos, las regulaciones que más los tienen directamente, que las ubican en el plano de, sobre todo, las regulaciones a la construcción y a la regularización de las propiedades como títulos de propiedad. Que, bueno, Ray Kaplan dice que las dos maneras en las que los gobiernos joroban más a los pobres del mundo, una son las restricciones a la migración y la segunda son las regulaciones a la construcción. Que es algo que la generación mía ya ha perdido cualquier posibilidad de acceso, por ejemplo, a una casa o eso, y yo sospecho que tiene que ver con las cantidades, digamos, la cantidad y la severidad de las regulaciones que hay en ese plano. Ustedes, si se fijan, estudian eso en particular en algún momento, en un capítulo. Hay un capítulo sobre regulaciones, ¿no? Sobre competencia y regulaciones, pero lo que nos interesa, más que aplicarlo a un caso, como hace bien Armando de Soto con el tema de la propiedad, los suburbios y los ocupas, sí, ¿no? Bien interesante en Perú, que llevó a una reforma importante, ¿no? Que cambió gran parte del mercado de capitales de Lima, ¿no? Y de Perú. Más que aplicarlo a un caso, nosotros lo pensamos en términos genéricos, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso en los costos de producción, en las posibilidades de aumentar la productividad, en las posibilidades de crear empleo? Yo creo que nuestro argumento es mucho más genérico y pensado para un estudiante de 18 años. Por ahí te vas a aburrir. Mirá, te estoy diciendo algo malo. Pero no estamos pensando en la aplicación puntual. Quizás eso es el segundo tomo que quiere Luciano. Un lindo piropo que alguien nos dijo fue que este libro se parecía mucho a la economía en una lección de Henry Hazlitt, pero en el siglo XXI. Eso piropo. Y a mí me gustó. Sí, porque es un libro que me gusta mucho. Sí. Yo lo recomiendo a la gente que se inicia. Exacto, para iniciarse. Un buen piropo me parece que va en esa línea. Yo creo que este es un poquito más técnico que Hazlitt. Sí, Hazlitt era periodista. Nada contra los periodistas, pero bueno. Que hay varios libros. No tengo nada contra los periodistas. Lo dije en serio. No, pero muy didáctico. Hazlitt muy didáctico, este también, pero con más precisiones técnicas. Con más argumentos. Por ahí, sin fórmulas y matemáticas sofisticadas, en algún apéndice hubo que hacerlo porque hay temas que son inevitablemente técnicos, pero en el corazón de los capítulos no. Sí, está el material como para entender los argumentos. Bueno, eso es una buena corrección que nos dice. Sí. En realidad eso no era nuestro, no era nuestro. Bueno, les agradezco mucho a los dos. No.